Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Agrocampus Radio, programa radial de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esta noche nuevamente tenemos como invitado a, lo denominamos así, agricultor campesino del municipio de Santuario. Él es Jamer Alexis Ramírez Jiménez, ingeniero agrónomo, hijo de la casa, y con Jamer esta noche vamos a conversar un poco sobre el cultivo de tomate. Y hay una pregunta y una interrogante que es ¿qué hacer bien para producir bien? Queremos que Jamer nos cuente esas experiencias que han tenido los productores de tomate en el municipio de Santuario, esas experiencias positivas que los han llevado a posicionarse como no solamente como uno de los municipios más productores, sino uno de los municipios con mejor rendimiento a nivel de cultivo de tomate. Jamer, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Profe Oscar, muchas gracias, hombre, nuevamente por abrirme acá el espacio en los micrófonos, en la Universidad Nacional, ya después de pasar esa etapa nostálgica, emotiva en el primer programa. Sí, pasar a contarles un poco uno dice que producimos bien tomate en el santuario, pero como bien dice usted, ¿qué es eso de producir bien tomate de aliño en general? Hombre, yo puedo mencionarle aquí como un paso a paso, igual una opinión muy personal, pero pues que tiene como todo un respaldo, una experiencia de muchos años haciendo la labor y de cuantificando pues rendimientos interesantes del cultivo. Y pues como lo veíamos en muchas de nuestras clases, hombre, en la universidad, el punto de partida es una buena genética, una buena semilla. El tomate se acostumbra usar es plántulas, o sea, en campo se trasplantan, son plántulas que se hacen o se preparan desde vivero de manera masiva. Entonces, el punto de partida es un mes antes o mes y medio, 4 semanas o 6-7 semanas, encargar estas plántulas en su vivero de confianza, ¿cierto? Digo 4 semanas cuando sembramos plantas francas que provienen solo de semilla. En este caso es que implicaría que solo vamos a sembrar la copa desde semilla, o sea, la raíz y la copa de la planta van a ser una misma genética. Estas se trasplantan o se plantulan en vivero y en 4 semanas ya están dispuestas para sembrar en campo. En tanto que una planta injertada implica el uso de 2 materiales vegetales diferentes. Un patrón que va a ser lo que va a ser las veces de raíz en la planta, y una copa que es la que se le va a pegar a esa raíz, a ese patrón, para que una vez se dé el pegue en vivero, que consiste en 6-7 semanas, ya se pueda llevar a trasplantar en campo. Es una labor obviamente más compleja, que se incurren en mucho más costos, mientras que una plántula franca en promedio en el mercado creo que puede estar entre 570 pesos. Una planta injertada está en el orden de 1.300, 1.400 pesos, o sea que el valor es dobla el valor de cada plántula. Y si tenemos en cuenta que en campo vamos a sembrar es unas 22.000 plantas en una hectárea, o sea que los costos sí pueden estar pasando de 14 millones más. De unos 14 solo en el material de siembra. Solo en el material vegetal, ¿cierto? La genética es importante y es qué es lo que quiero sembrar, y eso responde a una necesidad de mercado, o sea, una característica específica. Pero esa genética se tiene que reflejar en un adecuado material de siembra.
vemos que hay una planta que proviene de semilla, una planta franca y una planta que viene injertada. Además del costo, más que tiene la injertada, ¿qué beneficios tiene o qué contras tiene el utilizar el uno y el otro? Porque nuestros productores al final, dependiendo de su capacidad económica, pueden tomar una decisión. Sí, excelente pregunta, profe. En general, como les mencionaba, la copa que vamos a usar en una planta injertada o en una planta franca va a ser la misma, ¿cierto? En el momento, como sin temor a equivocarme, puedo decir que al menos en este oriente antioqueño las variedades que más se siembran como copa son roble libertador. Ha ido emergiendo otras variedades como el tronus, no se me viene a la memoria como otros materiales, o sea, domina el roble libertador, que son de características muy generales, que productivamente hablando producen tomate tipo chonto y del cual se sacan 3 calidades, grueso, medio y tercera. Pero bueno, ya para hacer más la diferencia de por qué sembrar injertada o plantas francas sencillas, una planta franca sencilla, digamos, profe, que el inconveniente son los problemas fitosanitarios. El punto de partida para usar injertación es que hay plantas francas ya que no son capaces de sobrevivir en campo, que hay problemas con Ralstonia, Fusarium, Verticillium, principalmente, que se me vienen a la mente, que son enfermedades que provienen del suelo y que plantas como el roble o el libertador con esa genética no toleran esas enfermedades. Entonces podemos tener lotes donde siembro una planta franca y la totalidad del cultivo se me puede estar durmiendo. Nosotros mencionamos es que me le dio dormidera, secadera. Uh-huh. Y el problema no es foliar, entra por el copo, digámoslo así, por el follaje, sino que son problemas radiculares, enfermedades que ingresan por las raíces y que entran a la planta y destruyen los haces vasculares. Entonces, en ese orden de ideas, llegan los portainjertos de resistencia. De resistencia, o más que resistencia, cierta tolerancia a estos patógenos de suelo. Hay patógenos de suelo más agresivos, el Fusarium y la Ralstonia. El Verticillium, estos portainjertos, en el grupo de portainjertos en general podemos definir 2 grupos amplios al menos que manejamos acá en Colombia. Portainjertos especializados para tolerar enfermedades y portainjertos que le confieren es vigor a la copa. Pero el uno, digamos, son mutuamente como excluyentes de... O sea, los que son materiales portainjertos que confieren vigor a la copa son materiales generalmente susceptibles a estas mismas enfermedades que son susceptibles las copas o las plantas francas, que son susceptibles al Fusarium, a la Ralstonia. El Verticillium sí es una enfermedad que casi que cualquier portainjerto, ya sea especializado para resistencia a enfermedades o vigoroso, la tolera. Entonces, en el escenario de un suelo en el que ya las plantas francas no sobreviven, obviamente lo ideal es poner plántulas de resistencia. En el escenario de lo que yo quiero es aumentar rendimientos, usaríamos plantas vigorosas. Igual hay gente que produce muy bien las plantas francas, pero nosotros que hicimos el trabajo de investigación y cuantificamos cuantificamos pues esos rendimientos de esas producciones, que tuvimos plantas francas, tuvimos planta injertada en portainjertos de resistencia y plantas injertadas en materiales vigorosos, comprobamos, como lo mencionábamos un poco creo que en el anterior programa, que una planta vigorosa puede producir kilo y medio más por planta que una planta franca. Y también nos dimos cuenta que en el escenario de un suelo sano, usar plantas injertadas que sean especialistas para tolerar enfermedades no vale la pena. O sea, en el escenario de un suelo sano, una planta franca o una planta injertada en portainjerto que le confiere tolerancia a enfermedades, casi los rendimientos aparecieron ser similares, ¿cierto? Entonces, en el escenario de un suelo sano, usaríamos o plantas francas o plantas injertadas que sí nos van a aumentar el rendimiento. Ya en el escenario de enfermedades como la Ralstonia o el Fusarium, lo ideal sí es usar un portainjerto de resistencia a enfermedades. No sé, profe, si me hago entender un poco, nos puede... En resumen es un material genético de excelente calidad, o sea, ¿qué es lo que quiero sembrar? Ya la tipología del material de siembra, si es una planta franca, que es aquella que viene de semilla, coloqué una semillita, germinó y la voy a trasplantar. O si es una planta injerta, ese injerto realizado sobre un patrón de resistencia, un patrón que le confiere vigor, la selección de eso va a depender del ambiente y del tipo de manejo que hacemos. Y en especial,
cuando hablamos de ambiente es el suelo, lo que te entiendo. Y ese suelo asociado a los problemas sanitarios que tengamos en ese suelo, a nivel especialmente de hongos, como un resumen de lo que nos cuentas. Y agregaría, profesor, que sí, es como eso lo que quería como darme a entender, es que sí va a depender como del suelo en el tema fitosanitario, también un poco el historial del lote en cuanto a nutrición, en cuanto a humedad, pero no solo el historial del lote per se, sino que lo que vos decís también va a depender mucho del mismo agricultor, de los manejos del propio agricultor, porque me olvidaba decir que un material vigoroso va a ser tan exagerado en vigor que una persona que le encanta es vaciar gallinaza, o sea, aplicar muchas toneladas de gallinazas que acostumbramos a aplicar nosotros, que son materiales frescos, o sea, que entran en un proceso de mineralización y de entrega de nutrientes muy tremendo y justo en este ambiente modificado, o que les gusta aplicar mucho granulado o pues fertilizantes de síntesis NPK, pueden estarse yendo, como decimos nosotros coloquialmente, en volqueta con un material vigoroso. En vicio. Se van, eso es lo que llamamos en vicio. Son plantas que son tan vigorosas que lo que van a producir es solo rama. O que se le aplique demasiada agua o demasiada nutrición, vamos a hacer plantas mucho más susceptibles a la fitóptora, plantas más susceptibles a la peca bacteriana o la bacteria en general, a la erguinia. O sea, van a aparecer toda una serie de problemas. Entonces, miren que comenzamos a hablar, queríamos hacer como un paso a paso de qué es hacer las cosas bien y no hemos podido pasar del tema de vivero y de esa toma de decisión de qué material sembrar. La verdad, sí se requiere como un diagnóstico más del tipo de suelo, la topografía, las distancias de siembra, cómo es el clima, cómo va a ser. Ahí es la persona que va a manejar el invernadero, hombre, qué nociones tiene de qué cantidad, porque es la calidad del agua, no es cantidad, sino que es un tema de calidad, aplicarla en el momento oportuno y también las cantidades, pues no diría exacta porque ustedes me van a preguntar ¿y cuánto es esa cantidad? Hombre, es un tema, el tema de manejo del agua en tomate. Yo sé que en un escenario académico esto quizás no va a sonar bien, pero sí es como un tema de malicia indígena el tremendo. O sea, es el día a día, es observar, es la respuesta de la planta, de observar el terreno. Quien dice, y si necesitaríamos un especialista, para eso me necesitan a mí, que esté allá ayudándole a diagnóstico y eso. No, de verdad, mucho eso de hacer las cosas bien es de pronto esas bases que nos hemos ido haciendo y esa experiencia que nos permite tomar pues como más decisiones. Estamos en el material vegetal, en cuanto al material vegetal que vamos a usar. Tomamos una adecuada selección, sabemos qué tenemos en el ambiente, cómo son nuestros suelos, cuál es nuestra calidad de agua, qué disponibilidad de agua tenemos. Entonces seleccionamos bien el material. Compramos una genética, nos produjeron un material, bien sea franco, bien sea injerto, de muy buena calidad. De ahí que sigue. Sí, señor, garantizar, profe, que ese material de vivero, que es una planta costosa, venga ya libre pues de patógenos también que se pueden dar en vivero, de bacteria, de alternaria, y de ahí sigue en campo. Esto se debió haber definido desde la siembra, las distancias de siembra, desde la construcción del mismo invernadero. Hay personas que construyen el invernadero y las distancias entre hileras son de 1,10, otros de 1,20, otros de 1,35, eso es decisión propia de cada agricultor. ¿Qué tanto afecta eso el manejo? ¿Qué tanto esa distancia, digamos, determina cómo voy a empezar a manejar esa plántula que me costó? Porque pues vale 700 pesos más si es injerta. Miren, pongamos atención que esa distancia de siembra o qué tanto influye, es que es una cadena. Desde la hora y punto que se construye el invernadero, yo ya debo tener presente si voy a sembrar plantas francas, de semillas no injertadas, o plantas injertadas. Si yo quiero sembrar plantas injertadas y vigorosas, puedo apuntarle a unas distancias de siembras mayores, porque es una planta costosa. Las plantas francas, las personas las acostumbran a veces cultivar a un solo tallo. Ese es un tema que no hemos hablado. Se pueden cultivar plantas o a un solo tallo, a 2 ejes, a 3 ejes. Hay gente que ha llegado hasta 4 ejes. Digamos, lo más común que vemos en campo, profe, es que esa plántula de vivero va a venir con un eje definido, o sea, una dominancia apical, y yo en campo o puedo permitirme seguir cultivando ese solo eje o puedo permitirme cultivar 2 ejes. Es muy común que la gente en plantas injertadas usemos 2 ejes porque nos ayuda a usar mayores distancias de siembra entre plantas, normalmente entre 40 y 50 centímetros. Vamos a dejar 2
ejes, entonces en general vamos a tener 2 tallos en esos 40 centímetros, ya no va a quedar a 40 centímetros, sino que podemos estar hablando de distancia entre ejes, densidad de siembras de tallos por unidad de área. Desde vivero también se pueden definir los 2 ejes, hay viveros que ya definen los 2 ejes. Entonces la persona que siembra a 1,30 entre hileras y va a sembrar a 40 centímetros entre plantas es quizás una persona que va a tener menos problemas, va a diluir costos por las distancias de siembra, va a diluir en tema de fertilizantes, porque a una planta de mayor distancia le va a aplicar menos fertilizante, entonces por unidad de área va a tener que aplicar menos fertilizantes, nutrientes. Y va a prevenir todo el tema de enfermedades de alta incidencia, como es la botritis, sobre todo la botritis, hablemos del tema de la botritis, va a prevenir. Mayor distancia de siembra entre hilera también va a permitir que le hagamos menos daño a las raíces en el pisoteo, ¿cierto? Que esa raíz va a estar en un caballete o camellón más amplio, las raíces se van a poder desarrollar mejor, el agua se va a poder aplicar de mejor manera, pero en general, ¿qué hicimos? El trabajo lo hicimos en mi trabajo de tesis de maestría, hay que trabajar también el tema de componentes de rendimiento. Hombre, hay personas que obviamente van a poner unas distancias de siembra de 1,10 entre hilera y de 40 centímetros entre planta para dejar 2 tallos, que van a ser muy juiciosos en manejar este tema fitosanitario de botritis, y entonces si hacemos la ecuación vamos a tener mayor tallos por hectárea, vamos a tener igual número de racimos, pero van a ser más porque van a ser más tallos, los vamos a salvar todos, el calibre que van a alcanzar también va a ser tan bueno como el que siembra a 1,30, obviamente esa multiplicación por hectárea va a dar mucho mejor. Entonces esas distancias de siembra, hombre, van a influir también, en una palabra que usamos mucho los agrónomos, depende de muchas cosas, pero creo que les doy un panorama de que si aumento la densidad de siembra, obviamente va a tener más problemas fitosanitarios y quizás daño de raíces. Ya si disminuyo la densidad de siembras, que implica sembrar a distancias mayores, el manejo fitosanitario puede ser más fácil y las labores se van a dificultar menos también. Seleccionamos material de siembra, definimos qué tipología de planta vamos a sembrar, definimos las distancias de siembra, haces alusión a 1 o 2 ejes, haces alusión de poda. ¿Qué sigue ahí después de ese aspecto del manejo del cultivo? Sí, profesor Oscar, hacemos el trasplante. Desde el trasplante también hay que definir la nutrición. Desde que se siembra ya en la línea, en el surco, normalmente las personas aplicamos bastante fuentes de calcio, magnesio y materia orgánica, gallinaza, ¿cierto? De por sí manejamos el tema de gallinaza. Rápidamente, si usamos, voy a hablarle muy en el escenario de plantas injertadas, que es como lo que más manejo y que de pronto el manejo tiende a ser un poquito más especializado, comienzan las podas. Justo el portainjerto que usamos normalmente trae chupones o brotes laterales que salen, que son muy vigorosos también, que si nos descuidamos, ese brote que va a salir de ese portainjerto va a superar el tamaño de la copa productiva que yo necesito. Entonces muy ligero va a haber que estar quitando esos brotes laterales, definir un eje o 2 ejes del eje principal que vamos a usar, lo que decidamos, si un eje o 2 ejes, y se siguen podas sucesivas. Al menos salen muchas yemas axilares produciendo muchos chupones que llamamos nosotros. Entonces continuamente hay que tutorar también la planta, o sea, un hilo, un soporte pues que va a llevar a la guaya la planta y la vamos a guiar dándole vueltas por esa pita, y continuamente hacer entorchar pues la planta y quitar estos chupones. La poda ya de follaje y eso ya se deja más para cuando llegamos a tener frutos que están llegando como a su madurez fisiológica. Entonces eso es lo que implica el tomate, muy la siembra, la poda, el tutorado y ya un manejo fitosanitario muy desde el inicio. Pues pareciera, sí, también se sigue muy el tema de manejo, o sea, no es tan simple, manejo de plagas, enfermedades, nutrición, agua. Implica aplicar mucho conocimiento también, y quizás a veces es uno de los aspectos que nuestros productores a veces son reacios en permitir que una persona que quizás tenga un conocimiento complementario los pueda ayudar. ¿Sí? Nuestros agricultores tienen mucho conocimiento, demasiado. Y si le sumamos ese conocimiento al conocimiento de otros, y retomo mucho lo del otro programa, si conversamos y si compartimos que estamos haciendo bien, creo que de esa forma podemos producir bien.
porque a veces nos cerramos incluso como profesionales en escuchar un concepto de un tercero, de otro, que quizás nos pueda hacer ver las cosas de una forma diferente. Y hago este comentario porque si algo hemos sabido desde nosotros como profesores, desde nuestros estudiantes, es que en el sector agrario no hay recetas. La receta no es simplemente prescribir una pastilla o un insumo o un herbicida, un fungicida, aplique tantos gramos por litro o tantos centímetros cúbicos por litro, porque como Hammer nos ha ilustrado, ese depende no es que simplemente sea un escape, una palabra de salida, sino porque realmente depende de muchas cosas y es complejo. Entonces es un llamado también, aprovechando un poco, a que pues escuchemos, siempre seamos receptivos a un comentario bien habido, un comentario constructivo que nos permita mejorar esta parte. Hammer, 2 ejes, podas, ¿en qué momento lo hacemos? Porque mi punto es, o sea, voy a dejar 2 ejes, 3 ejes, ¿en qué momento lo hago? Y eso, ¿cómo? Tocas un tema y es componentes del rendimiento. ¿Cómo me modifica esos componentes? O sea, ¿qué tanto me modifica eso en el aporte del rendimiento? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, profe, igual me quedo muy escuchándolo en la reflexión de que sí, es un cultivo de mucho detalle, hombre. Me olvidaba mencionar y es complejo, pues igual acá verbalmente y quizás tratar de explicar algo que de pronto teniendo una planta en una imagen pues, podría ser menos complejo, pero igual que no se me olvide que el portainjerto, por ejemplo, tiene todos unos detalles de siembra, porque el tomate genera raíces adventicias y de pronto dejo esa parte de la copa muy cercana al suelo, también me genera raíces adventicias que inmediatamente se me va a contaminar si es por tema de enfermedades, o a perder ese vigor que le confiere esa raíz del portainjerto vigoroso. Si dejo generar raíces a la copa, voy a perder pues como ese vigor, que el plus que le da ese portainjerto vigoroso. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, el tema de podas, definir los ejes. ¿Cómo explicarlo? Pues como de una manera clara. Los componentes de rendimiento es una multiplicación, ¿cierto? Finalmente en tomate es una multiplicación que me va a dar kilogramos por unidad de área, ¿cierto? Por metro cuadrado, por hectárea. Muchas veces vamos a tener menos tallos por unidad de área, pero si esos tomates alcanzan un calibre más grande que si tuviéramos más número de frutos por unidad de área, igual podría estar compensando el mismo rendimiento. Entonces, en general, mi apuesta es que las distancias de siembra muy estándares es de 1.10 a 1.20 en trileras, que entre plantas, si son plantas injertas, se definen 2 ejes, la distancia entre planta 40 a 50 centímetros y definir solo 2 ejes, y de ahí para allá cuidar mucho sanitariamente esos botones florales que van a salir. Entonces, miren que ahí sí, desde un inicio, otro de los puntos de partida principales es el diagnóstico adecuado de plagas y enfermedades que inciden en el cultivo. Desde un principio, una vez poner la plántula en campo, sabemos que hay una plaga como tuta absoluta que va a estar ahí al acecho. Si son cultivos, como hacemos en monocultivos, en espacio y tiempo, o sea, son cultivos sucesivos de tomate y en el mismo área, es muy común que los adultos de tuta absoluta, de lo que llamamos cogollero, estén por ahí rondeando y inmediatamente estén las póstulas para dar origen larvas de tuta absoluta. La caracha, la prodiplosis, de igual manera en residuos de cosecha van a quedar y van a comenzar a causar problemas, enfermedades. Siempre, lastimosamente, además de las distancias de siembra y del clima, toca comenzar a manejar, aplicar productos pensando en prodiplosis, en tuta absoluta o cogollero, en gotera, pues Phytophthora infestans, en botrytis, en bacteria. Entonces mire que aquí bajita la mano, siempre que aplicamos o hacemos algún manejo fitosanitario, tenemos que estar pensando en el cultivo desde el inicio en 5 cosas, ¿ven? 5 cosas, y eso si ya nos libramos de estos problemas de raíz con un portainjerto, Fusarium, Ralstonia, Verticillium. Si son plantas francas, es posible que en el camino también comiencen a aparecer estos problemas de suelo, nemátodos, y toca hacerle esos manejos en aplicaciones de drench, ya sea con biológicas, químicas. Entonces es un cultivo de una complejidad tremenda. La botrytis te va a tumbar las flores, te va a coger el tallo principal
y no vas a obtener ni un fruto de la planta si te descuidas. La caracha similar, la gente dice que se le está cayendo la flor por botrytis y es porque justamente este insecto incide en los botones, en las dominancias apicales más tiernas y en las flores o en esos racimos que apenas están comenzando a formar. Entonces no sé, pero la verdad no logro. Es un depende, Sí. esa es la mejor explicación del depende. Sí, pero seguro que los que están escuchando y tengan alguna noción del cultivo, creo que van a conectar conmigo. Y de pronto si hay varios detalles o cosas que yo estoy mencionando y que ustedes de pronto no han entendido el por qué. Si es que la caracha, la tuta, hay muchas plagas de enfermedades que el diagnóstico hay que hacerlo es muy temprano, porque ya cuando vemos daño o cosas como más grandes, puede ser que ya hace un mes o mes y medio que tenías el problema y ya no hay nada que hacer. Y complementario, Hamer, para quien no conozca mucho el cultivo, creo que el mensaje, la información, todo lo que nos compartes, debe llegar muy claro de que si están pensando en cualquier momento en entrar en la producción de tomate, es buscar asesoría, buscar acompañamiento, porque como vemos, pues todos los cultivos tienen particularidades y en el caso del tomate esas particularidades afectan directamente el rendimiento. Una detención temprana, una adecuada identificación del problema que lo está generando para poder definir la mejor estrategia. Y en ese sentido de mejor estrategia, uno de los problemas que nos dice es el uso a veces excesivo que algunos cultivos tienen de insumos químicos y que quizás no son bien vistos por muchos consumidores. Dentro de eso, ¿qué hacemos bien, Hamer? ¿Cómo mitigar, cómo reducir ese uso de sustancias externas, que es parte como de la experiencia que ustedes también han tenido con este cultivo? Sí, pero al respecto, digámoslo que obviamente la hortaliza o los cultivos de clima frío son altamente demandantes de agroinsumos y de agroquímicos, ¿cierto? Similar a como sucede en los seres humanos, los agroquímicos hay de mucha calidad o de mucha especificidad, o digámoslo así como en los medicamentos, uno puede comprar un medicamento que te sirve para la misma enfermedad a muy bajo precio, va a tener efecto en ese problema que vas a tratar, pero también vas a tener un efecto en los hígados, en los riñones, ¿cierto? Los efectos secundarios, medicamentos de pronto un mayor costo, pero que sabemos que son menos nocivos, que igual no sirven y menos nocivos o tienen unos efectos colaterales menores. Creo que en los agroquímicos es un poco esa la lógica que se maneja también. Hay productos hoy por hoy que llaman de última generación, que tienen una especificidad muy alta para manejar plagas y enfermedades sin atentar contra la vida de otros organismos benéficos para el cultivo, ¿cierto? O que nada tienen que ver con problemas del cultivo, que son de mejor perfil ambiental, de salubridad para el consumo humano, que manejan periodos de carencia mucho más cortos, que este periodo de carencia es el que implica en cuánto tiempo debe transcurrir entre la última aplicación del agroquímico y el consumo de ese producto. En ese orden de ideas, digamos, entendiendo lo que es una política, la política, digámoslo así, de nuestra empresa o de nuestro proyecto familiar, en lo primero que pensamos a la hora de usar un agroquímico es en las personas que estamos haciendo la labor. Los primeros que nos exponemos a esas sustancias somos los que hacemos las labores, el trabajador, el que hace la aplicación, pero también el que hace la labor de poda, que va a estar ahí inmerso en ese cultivo, si no es el propio día al otro día. Entonces nos pensamos en productos que no afecten, que afecten en lo más mínimo a estas personas. Que el riesgo sea bajo. Que el riesgo sea bajo, pues, de intoxicación o de alguna afección en la salud. Y de ahí para allá, obviamente, el consumidor. Pero en cuanto a lo agroquímico, también, ¿cuál ha sido una de las estrategias? Y que también le recomiendo, pues, a los cultivadores. Hombre, hagan los manejos de plagas y enfermedades en lo posible desde una etapa temprana. Si vos manejas, por ejemplo, tuta o manejas prodiplosi, cuando el cultivo está en una edad temprana, es muy posible que esa plaga ya no te afecte en el estado adulto. O sea, si a vos no te coge ventaja un cogollero o una caracha en el cultivo, ya cuando él se cierra o llega a producción, es ya difícil que esa plaga se te riegue en el cultivo. Entonces mira que son dos insectos para los que quizás no vas a tener que seguir aplicando tantos productos y con menos frecuencia, porque una vez llegas a producción y no tienes incidencia de esas plagas, pues obviamente ya no vas a necesitar usar productos para manejarla. Y lo similar, gotera, botrytis, mi recomendación es hacer los manejos
O sea, llevarlo preventivo, o sea, de una manera muy preventiva y llevar los cultivos sanos a esas etapas donde de entrada el cultivo va a ser más susceptible. El cultivo va a ser más susceptible a botrytis y a fitóptora es cuando él desarrolle un follaje, una arquitectura de la planta que la densidad de follaje en el cultivo es muy alta. Pero si llevas un cultivo sano, es muy probable que ya las aplicaciones se reduzcan demasiado en producción. Y esa es como una de las estrategias que nosotros implementamos. O productos que de pronto sí pueden ser un poco más impactantes, usarlo cuando el cultivo está de un corte muy bajo, rastrero, que no implica que te vas a mojar o que vas a estar tan inmerso en el cultivo. Cuando el cultivo está pequeño, se hace aplicación de productos de pronto más de choque. Y guardas esas moléculas para la rotación, esas moléculas menos nocivas de periodos de carencia más cortos para cuando llegas a la etapa de producción. Esa es como la estrategia. En general tampoco, como les digo, no vamos a romantizar el tema. En general el tomate es un cultivo que se cosecha hasta 3 veces semanales. Y en el lazo usted de 20 días, bajita la mano, una aplicación va a tener que hacer. Haces una aplicación y pues lo máximo que vas a poder esperar para cosechar van a ser 3-4 días. Entonces sí, es un cultivo como de mucha responsabilidad y de que el que compre el tomatico, ojalá le dé su buena peladita, su buena lavada y ojalá pues que muchas personas juiciosas hagan pues como un uso consciente de los agroquímicos, porque sí es sabido que hay personas que abusan del uso de esas moléculas. Amer, podríamos continuar escuchar hablándote no romántica, desde el corazón de este cultivo, porque como hemos visto en estos 2 programas, fueron un proyecto y serán un proyecto de vida para ti y para tu familia. Queremos agradecerte desde la Universidad, Amer, por estar nuevamente con nosotros en este programa y desearte los mayores éxitos para que siga siendo ese proyecto de vida, para que el cultivo de tomate permita, y retomo aquí 3 palabras, que Amer siga siendo un agricultor, un campesino y un productor. Con ustedes esta noche nuestra visión del cultivo de tomate desde el campesino, desde el agricultor y desde el profesional. Amer, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Sí, hombre, pero bueno, agradecerle por este tiempo compartido, por todo el apoyo igual que me ha dado en todo este proyecto de vida en que hemos hablado. También rescatar que en el camino, así como con usted y los profes que me encontré acá en la universidad, ya en campo me he encontrado con agricultores, campesinos también apasionados del tema y agradecerle pues a ellos. Es un equipo de trabajo grande el que tenemos hoy por hoy, calidad humana, muy receptivos como a la información que se les transmite y creo que estamos haciendo patria y estamos haciendo con lo que venimos adelantando. Esa es la resignificación como de la labor que hago hoy por hoy en el campo. Un saludo muy especial a nuestros agricultores campesinos del municipio de Santuario, de nuestro departamento y de nuestro país, por la reivindicación del campo, palabras de Amer. Un fuerte abrazo y hasta un próximo programa. Muchísimas gracias. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.